Desde que tenemos recuerdo y palabra, hemos usado siempre frases, rezos, oraciones y demás para acompañar muchos de los movimientos evolutivos que hacemos en la terapia, en la religión, en un montón de prácticas espirituales. Y entiendo que también son como una especie de herramienta o de recurso cuando queremos hacer un movimiento nuevo para desenredar alguno de los nudos de nuestro linaje, de nuestra vida y demás. Para bien y para mal, las frases se han puesto de moda, ¿no? A mí me gustaría en este episodio poder recobrar el significado más profundo de la herramienta y por qué de verdad funcionan y hasta dónde funcionan y hasta dónde son desvíos, distracciones y demás. Ante todo me viene una frase, que es una frase bíblica, acerca del poder del verbo. La palabra crea, y utilizarla tiene que ver con un nivel de conciencia que necesitamos reconocer para que esa palabra no solamente exprese el sentido profundo, sino que tomemos la responsabilidad que al enunciarla algo nuevo estamos creando. Vos sabés que en el marco de las constelaciones, como en tantísimos otros abordajes, las frases sanadoras son parte de lo que ofrecemos como instrumentos para colaborar con los movimientos, para facilitar los movimientos hacia la reconciliación y la vida. Hoy día encontramos desde tantísimos lugares usos que quizá no son los más felices y yo me atrevería a decir indebidos, porque crean ilusiones. Y cuando alguien llega a tu consulta o llega a tu taller con un tema en particular, como decía Jung, es un alma que sufre. Y el dolor del otro, el sufrimiento del otro, merece el mayor de los respetos y mirarlo como lo que es, algo sagrado para el otro, porque es lo que significa su vida. En nombre de esto, cuando se utilizan las frases sanadoras, no como resultado de un proceso de concientización, no como resultado de un proceso interior, sino con el afán sustitutivo de lo que implica la toma de responsabilidad sobre todo lo que nos acontece, y podemos hacer mucho daño, porque podemos generar fantasías, podemos generar ilusiones, y cuando el otro está en un estado de vulnerabilidad, por algo llega a tu consulta, bueno, ahí podemos dañar. Y hay un principio espiritual que dice, ayuda siempre, no dañe jamás. Por esa razón creo que este es un tema tan importante, porque nosotros como consultantes somos también responsables de aquellos facilitadores, profesionales, asistentes que nos van a acompañar en un determinado momento, justamente en donde la sensibilidad está a flor de piel, donde nos sentimos frágiles, débiles, vulnerables. En nombre de esto, ser conscientes de que tenemos que llegar a espacios o investigar el recorrido de quien nos va a acompañar es muy importante, porque en estos últimos tiempos te cuento que me llegaron tantísimas consultas en donde lamentablemente el mal uso de una herramienta, de una técnica, de un aporte, en este caso de una frase sanadora, puso, desacreditó un abordaje, una filosofía, una mirada, un aporte. Entonces, ¿por qué son frases sanadoras? Porque verdaderamente sanan en el alma,
te recuerdan la verdad que habita en tu alma. Pero esto que la frase sanadora conspira a favor de que vos puedas reconocer, que puedas nombrar, que puedas integrar lo que ya es en tu alma como resultado de un camino que andaste, como resultado como resultado de un recorrido que alcanzaste, es maravilloso. ¿Por qué? Porque te alinea, te focaliza, te da dirección. Sí, te da síntesis, te da recuerda, síntesis, ¿no? exacto. Sí. Y te marca por dónde el camino continúa. Pero muy por el contrario, cuando se utiliza sin tener en cuenta lo que estamos compartiendo, sino como algo que resulta del pensamiento mágico. Sí, a mí me gusta decirle como el cotillón espiritual, ¿no? Y que nos empuja a hacer procesos ficticios donde nosotros creemos que estamos haciendo cosas, pero no es cierto, estamos haciendo un como sí. O sea, creyendo que repitiendo algunas cosas vamos a lograr algunos resultados y de alguna manera sí, pero en realidad no. O sea, hay que hacer todo un camino para que esa palabra de invocación o de recordación de verdad tenga un sentido. Tal cual, y esa es la responsabilidad que tenemos como consultantes, tanto ante un clínico, un terapeuta, un psiquiatra, un facilitador en constelaciones o en cualquier otro abordaje que alguien se sienta convocado a acudir, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de palabra, porque estoy pensando también rezar, cualquier tipo de rezo, incluso los creados por nosotros, por supuesto que nos cambia la bioquímica, lo físico, el estado y demás, pero a veces con rezar solo no es suficiente, ¿no? Tenemos la mayoría de las veces, o sea, eso es una herramienta o una práctica espiritual que acompaña un montón de otras cosas que hacemos. Entonces, las frases sanadoras también vemos en Instagram un montón de cosas a las que les decimos sí, ay, esto me describe, esto me pasa, lo voy a poner en práctica. Pero eso puede ser un punto de partida para empezar a profundizar porque esa frase o esa afirmación nos tocó algo en el alma o en la psiquis. Así es, así es. ¿Y cómo vas dándote cuenta si esa frase sanadora que te dan es lo que viene a dar sentido al instante en que ya te encontrás como resultado de tu compromiso con tu propio camino? ¿O cuando esa frase sanadora la escuchás como justamente alimentando en la desesperación lo milagroso, lo mágico, que no deja de ser una fantasía infantil? No porque no sucedan milagros, claro que hay milagros, claro, pero los milagros tienen otra connotación, que no tiene que ver con la búsqueda del Salvador, de la mamá o el papá que puedo buscar en un tercero, y el tercero se apropia de ese rol, porque es esperable que cuando alguien está en una situación difícil, desesperante, busque esa ayuda salvadora en el otro, como un niño, ¿no? Sí. Buscando en el otro esa mamá, ese papá o alguien que lo quiera rescatar. A veces eso no se puede evitar porque quien está en un momento tan duro no puede ni siquiera considerarlo. Acá el tema es cuando el ayudador se apropia de ese rol y se ofrece en un lugar en donde en vez de acompañar al otro a que encuentre dentro de sí lo que solamente tiene existencia dentro de sí y aportar tal vez alguna frase sanadora como un sello, un instante de integración, o muy por el contrario, esa frase sanadora no te fue dada desde un adulto a tu yo adulto, sino desde un lugar en donde esa frase va a dejarte en un lugar de niño, no promoviendo a que tomes la responsabilidad sobre el quehacer en tu vida a partir de un conflicto, de un desafío, de una propuesta de crecimiento que la vida te trae.
Te voy a preguntar muy directamente, sabiendo la respuesta, porque soy una experimentadora de todo esto y tal vez podemos contar en este episodio algún caso concreto de las frases que sí y las frases que no, pero digamos, ¿las frases ayudan? O sea, ¿las frases sanadoras están bien llamadas en un marco terapéutico sanadoras? Por supuesto. ¿Me podrías explicar por qué? Porque cada vez que nos encontramos con las verdades que habitan en nuestra alma, recordamos la fuerza de sanación en nosotros. Y esa fuerza de sanación comienza a dinamizar dentro tuyo todos aquellos lugares que van a estar al servicio de tu mayor bien. Entonces, si nosotros encontramos que alguna frase tomada de alguna práctica sagrada, digo práctica, pero digo, puede ser religión y demás, podemos llevarla en nuestra vida cotidiana como recordatorio, como conciencia, como una ayuda de cambio de estado y demás, pero si esa frase o esa oración tiene potencial de sanación, también va a depender de cómo involucremos esa palabra con nuestra vida. Exactamente, por eso hay un principio de los órdenes de la ayuda que dice que la ayuda es de adulto a adulto. Ujú. Y si yo no estoy dispuesto a tomar mi responsabilidad en lo que me acontece, esa ayuda la voy a pedir desde un lugar niño, y es ahí cuando el facilitador vamos como facilitadores, y es ahí cuando los facilitadores tenemos que discernir desde qué lugar ofrecemos la ayuda, y en este caso, desde qué lugar ofrecemos la frase sanadora en relación al proceso de crecimiento de cada uno. Las frases que podemos usar, yo sé que en tu libro hay un montón de frases que son como el final de un proceso, de una propuesta de práctica y demás. Las frases que más, entre comillas, funcionan para algunos movimientos. Tienen una construcción además, ¿no es cierto? Hay como estándares, ¿puede ser? Mira, hay frases que las escuchamos con mucha frecuencia porque es parte de la esencia humana. Ujú. Por ejemplo, poder llegar a decirle al otro te veo, que poco tiene que ver con el decirte te miro. Ujú. Yo te puedo mirar, pero no verte. Ujú. Llegarte a decir te veo hace que en el otro el corazón se expanda, y es una frase que permite no solamente una reconciliación, sino una comunión muy profunda. Cuando yo te digo te veo, además, estoy también sumándome a la construcción de tu identidad, porque también a través de mi mirada vas a tener la posibilidad de reconsiderar la mirada que, por ejemplo, tenés para con vos misma. En el camino espiritual se dice que podemos elegir ser tres personas: lo que los demás creen que somos, los que nosotros creemos que somos y quienes verdaderamente somos. Entonces, cuando yo te digo, por ejemplo, te veo, estoy siendo parte de un proceso en donde vos venís a recordarte también a través de mi mirada para poder discernir y transformar la tuya, y desde ese lugar acercarte a encontrarte con quien verdadera y profundamente sos. ¿Qué otras frases, y hago la pregunta con trampa, porque muchas de ellas a mí me han acompañado en momentos eh, oscuros del alma, digo, como anclajes, como práctica y demás, donde uno también fue experimentando que esa palabra solo tenía poder en tanto uno abría un espacio interno para que esa palabra no solo tuviese un sentido mental de comprensión, sino la pudiésemos como habitar, nosotros habitando la palabra y esa palabra habitándonos a nosotros, ¿no? Si me permitís contar una de mis frases preferidas
que vos me legaste hace un montón de años, era la práctica de la honra, ¿no? Y honrando sus difíciles destinos, tomo mi vida en plenitud. Yo recuerdo que así fui creando mi nueva empresa y eso que al principio era una palabra invocativa, ¿no? Luego se fue habitando de sentido y de fuerza, en donde uno se ponía disponible para esa frase y empezaba a poder sentir la presencia, entre comillas, de los ancestros, ¿no? A quienes yo estaba decidiendo honrar desde mi alma, eh, y sintiéndome acompañada por esa fuerza del clan para dar un próximo paso hacia lo que venía, ¿no? Y quiero ser testimonio de esa fuerza, que no era solo una idea poderosa, sino era algo que uno estaba invocando y que a medida que lo iba pudiendo sentir y accionar, o sea, dar un paso sabiéndose sostenida, eso se iba redimensionando. Me parece que es una frase que lo tomo como un ejemplo propio, porque me siento como autorizada para poder contar ese proceso y que también le puede servir a un montón de personas que justamente están en este momento de dar un paso hacia la vida que espera por ellos, sabiendo que tienen fuerza. Entonces, ¿por qué una frase así? Repito, y honrando sus difíciles destinos, tomo mi vida en plenitud. Podría funcionar. Yo recuerdo ese momento y retomando lo que estamos compartiendo, Nati, estabas lista. Y cuando digo estabas lista, digo, bueno, también soy testigo de todo lo que fuiste recorriendo para llegar a ese instante en donde esa frase lo que vino fue como a motivarte, a empujarte, a que te atrevas a dar ese paso con un sentido mayor. Me invitas a profundizar a partir de esto que traes, porque muchos de nosotros venimos de la cultura judeocristiana. Y en tantísimas generaciones que fueron atravesadas por estas culturas, por estas religiones, el principio del dolor, del sufrimiento, de la culpa, del pecado y demás, bueno, fueron parte del diario vivir. En esto de las lealtades, encontrándonos con aquellos que llegaron antes, la redición de esos destinos, de estas formas de vida, es lo que pareciera fuera lo natural y lo que debiera ser en nuestra vida. Atrevernos, animarnos, hacerlo diferente, no es resultado de negar, de excluir o de no mirar. Muy por el contrario. Es mirando, es agradeciendo, es reconociendo a que gracias a todo lo que ellos han vivido, las decenas, los cientos de ancestros que llegaron antes que vos, hoy vos tenés esta posibilidad de poder quizá dedicarte a mirar adentro, de tener conciencia, gracias a que hubo otros que se dedicaron a cubrir las necesidades básicas y tal vez otros antes que decidieron seguir apostando a la vida y pasar la vida a pesar de las grandes guerras y hambrunas. Solo desde este lugar de conciencia, agradeciendo y honrando, es cuando uno puede empoderarse y reconocer dentro de sí la fuerza que se toma también de todo ello, de todos ellos. Y acá me viene mencionar una palabra que está muy de moda, que tiene que ver con la resiliencia, esa capacidad que tenemos de encontrar dentro nuestro, no solo la fuerza como resultado de nuestros procesos, sino de todos aquellos procesos que fueron experimentando tantísimos ancestros, para que justamente como reconocimiento, como honra, nos permitamos hacerlo diferente. Y ¿sabés qué, Nati? Es tan bonito ver en el despliegue, por ejemplo, de una constelación a algunos de tus ancestros
bendecir que te animes a hacerlo diferente, Sí. que te permitas hacerlo fácil. Me genera mucha emoción lo que estás diciendo, sobre todo porque somos muchos los que lo experimentamos y eso transfigura nuestra pertenencia, la historia familiar. eh, el agradecimiento en el alma es tan fuerte por esto, porque no importa que los mandatos, los estigmas, todo eso que siempre estamos tratando de sanar, acomodar y resolver, sino también es decir, gracias a todas estas personas, eh, uno tiene como aceitado cierto camino, ¿no? Es como si Así hubiesen es. creado caminos nuevos donde nosotros ahora no tenemos que crear, despejar maleza, sino hay algo ya creado que nos permite ir hacia lo nuevo de otra forma. Así es, son nuevas huellas. Ujú. Y, y bueno, y cuando uno ve las expresiones de esos representantes que son ancestros, sonreír, como te decía, bendecir Sí, y agradecer que te atrevas a hacerlo diferente, es un movimiento que también en el alma familiar los alcanza y además es una nueva impronta, una nueva huella que también dejas para que la descendencia ya lo tenga todavía mucho más fluido y más claro. facilitado. Así es. El árbol nos ayuda a nosotros y nosotros estamos a su vez haciendo un aporte único a todo ese grupo de conciencias o de humanos en donde cada uno lo quiera, ¿no? Determinar. Volviendo a las frases, hay algunas otras frases, entre comillas, estándar que nosotros podemos sentir que propician o acompañan estos movimientos. Sí, claro. Eh, por ejemplo, me surge compartirte esto. Eh, luego de mirar hacia el interior y poder encontrarte quizás con esos recuerdos que son fragmentarios de tiempos difíciles que pudiste vivir en la infancia con tus padres, luego de atravesar las emociones mal llamadas negativas y poder drenarlas, luego de recorrer un proceso en donde las interpretaciones que fuiste haciendo en relación a tus padres en determinados momentos donde quizá no fueron las más felices, una frase sanadora puede llegar a ser esto. Gracias mamá y gracias papá. Ahora lo tomo todo de ustedes y el resto lo busco dentro mío. Esa frase es muy poderosa porque te permite tomar el amor de tus padres tal como ha sido y tal como es, reconociendo que ha sido y que es lo perfecto para que a partir de esa falta estés de alguna manera motivada a buscar adentro lo que venís a recordar en cuanto a lo que ya traes en relación a herramientas, a miradas, a comprensiones, que de otra manera no hubiera sido posible. Ujú. Entonces esa es una frase hermosa en el sentido de que aquel que está posicionado en un lugar de adulto te invita a crecer, te invita a pasar a ser un hijo adulto, te invita a tomar la responsabilidad sobre tu vida, te invita a tomar la fuerza de ese amor. Y cuando un hijo toma la fuerza del amor de sus padres, cuenta con todo lo que necesita para poder afrontar y mirar hacia adelante y dejarse abrazar y de esta manera no solamente recordar quién es, sino que sus obras y su quehacer lo refleje. ¿Hay alguna otra frase que podamos mencionar ahora para todas las personas que nos están escuchando? Eh,
en este sentido, ¿no? Que puedan tratar de experimentar qué le pasa cuando las ponen en práctica, cuando las pronuncian y cuando las intentan habitar, vinculado con el pasado. Bueno, vos nombrabas, ¿no? En otro episodio, el pasado es pasado, cuando lo dejo en el pasado, y por más que, bueno, es una frase hasta divertida, digo, eso solo va teniendo efecto, dimensión, cuando uno de verdad hace una práctica coherente con eso. Tal cual, mira, hay una frase muy bella que dice sí a la vida. Ujú. Pero para decir sí a la vida, Sí. tuve que recorrer lo suficiente Sí. para dejar de decirle no en principio a mis padres, Ujú. o algunos aspectos de ellos, Claro. para empezar. Para poder decirle sí a la vida, tengo que decirle sí a la muerte de mis padres, estén vivos o no. Esto es inclinarme ante sus destinos, incluso ante la propia muerte. Porque no podemos, por ejemplo, pensar la vida sin la muerte como la muerte sin la vida. Ujú. Entonces, qué hermosa esta frase, cuando es resultado, te diría, hasta de una conciencia espiritual que nos va acompañando en el diario vivir, sabiendo que algún día vamos a partir y desde ese lugar elegir decirle sí a la vida aquí y ahora. Sí a la vida tal como es, ¿no? Sí a la vida tal como es aquí y ahora. Sí. Y esta frase me obliga casi a hacerte esta pregunta, como para ir cerrando este episodio, digo, y con una invitación a que cada uno pueda buscar sus propias frases, que a veces son frases de la espiritualidad consagrada, digamos, y a veces es algo de una canción o de algo que decía nuestra abuela, de esa sabiduría y demás. O sea, todos podemos dotar de algo sagrado, ¿no? Crear nuestras propias formas de esta nación, pero me parece importante, retomando como vos también ordenás algo de tu saber, que es como a veces estas frases son puntos de partida y a veces son puntos de llegada. Entonces me gustaría como que nos puedas contar eso, ¿no? Cuándo funcionan como propiciador de un proceso, después como sostén, y cuándo en realidad son puntos de llegada. Trabajamos, como vos contabas, ¿no? Trabajamos un montón en el interno y de pronto aparece la síntesis y le pone como el sello final al proceso, ¿no? Que es un proceso terapéutico. Así es terapéutico porque es sanador. Ujú. Las frases son maravillosas cuando son utilizadas con conciencia, tanto para con uno, tanto para con el otro. Cuando las utilizamos como punto de partida, nos focalizan, nos marcan una dirección hacia donde nos tenemos que dirigir a la hora de transitar lo que resulte con un determinado propósito. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirte en ese instante esta frase: estoy de acuerdo con todo lo que ha sido y con todo lo que es. Y cuando yo te digo estoy de acuerdo, algo en mi corazón se abre, algo de las fronteras, ¿verdad? Uh-huh. De mi corazón se abre, comienzo a respirar mejor. Y en ese estar de acuerdo, dejo de oponerme al pasado, me reconcilio con el pasado y recién ahí puedo girar hacia una nueva dirección. Cuando yo en cambio utilizo esta frase, estoy de acuerdo con todo lo que es como parte del proceso, estoy diciendo, estoy de acuerdo con todo lo que es en tanto mis luces y mis sombras, en tanto lo que fui ordenando como con aquello que me resta, Uh-huh. en tanto con lo que me gusta y con lo que no me gusta, y quisiera que sea diferente. Porque cuando utilizo esta frase, estoy de acuerdo con lo que es, estoy reconciliándome conmigo y con lo propio cuando lo utilizo como parte de un proceso. Y cuando utilizo esta frase como un punto de llegada,
Estoy de acuerdo con lo que es. Estoy celebrando todo mi recorrido. Estoy festejando todo el camino, agradeciendo y dándome cuenta que todo tuvo un sentido mayor, que lo que esperaba por mí tenía un propósito más grande, que el esfuerzo lo valió. Y en ese instante en que digo, estoy de acuerdo con lo que es, no solamente celebro, sino agradezco incondicionalmente todo lo experimentado, porque eso me permite hoy encontrarme como punto de llegada disponible para lo nuevo. Gracias, Sara. Gracias, Nati.